Maestros, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Manuel Quiles Cruz aquí saludándoles. Vamos a hablar el día de hoy de las propuestas de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con los niños. Y la idea es que en el libro de la Educadora 2018 se vienen planteando aspectos, hemos comentado, sobre la estructura, sobre quién elaboró el material. Hemos comentado sobre aspectos que tienen que ver con los materiales de los niños, con los libros de los niños, con mi álbum de tercer grado, con los padres de familia. Y el día de hoy vamos a hablar de las propuestas de situaciones didácticas para el trabajo pedagógico con los niños. Y las propuestas que se incluyen en este libro son conjuntos de situaciones didácticas que permiten aproximaciones. Esto implica que las aproximaciones van directas o en su caso son diferentes a un mismo contenido. Y dado su carácter abierto y la condición de la flexibilidad que se trabaja, que exige, esta flexibilidad la exige el trabajo pedagógico con los niños de educación preescolar y en congruencia con los propósitos que establece el programa de estudio. Las propuestas se pueden desarrollar con los alumnos de primero, segundo y tercer grados o de un grupo multigrado. Se enfocan en que los niños, al participar en las experiencias, movilicen las capacidades y habilidades que poseen, usen sus saberes e interactúen para fortalecerlos, ampliarlos y avanzar en relación con los aprendizajes que se espera que logren durante la educación preescolar. Las propuestas están diseñadas con base en las orientaciones didácticas de los campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social establecidos en el programa de educación preescolar 2017. De tal forma que en la formulación de las propuestas de situaciones didácticas se consideraron aportaciones de investigaciones y especialistas. Esta idea me recuerda mucho a las orientaciones pedagógicas para la práctica docente que se dieron a conocer a finales de los años 90. Desde la Coordinación Sectorial de Educación Primaria se empezó a hablar de las orientaciones pedagógicas que eran cambiadas cada año, pero tenían un fundamento técnico-pedagógico de mucha altura. Desde estas orientaciones pedagógicas para la práctica docente en educación preescolar surgió el concepto de competencia. Por eso, en la formulación de las propuestas de situaciones didácticas, cuando se consideran aportaciones de investigaciones y especialistas que han aportado sus obras, que están en el ámbito de la didáctica, de la educación infantil, esas referencias se encuentran en el apartado que corresponde a la bibliografía. Lo que han venido haciendo es que desde la bibliografía colocan esas referencias y ya en la parte del libro de la Educadora 2018 hay una estructura de las propuestas de situaciones didácticas. Las propuestas de situaciones didácticas se organizan con la estructura que vienen manejando, donde hay que asignar un nombre. Hay que aludir al contenido central que está implicado en el conjunto de experiencias que abarca cada propuesta. En la tarde tuve que dar una asesoría, vinieron un grupo de educadoras aquí a mi departamento, con la intención de recuperar una serie de informaciones y les explicaba yo cómo se podría hacer una situación didáctica y les digo de inmediato, asígnale un nombre, denle un nombre. ¿Cuáles son las finalidades? Bueno, en otro momento pudieron haber sido propósitos. Las finalidades señalan qué se pretende que los niños lleven a cabo y qué se pretende que logren mediante el trabajo que la educadora va a realizar con ellas. El análisis de las finalidades va a ser de mucha utilidad para la educadora y va a ser de mucha utilidad en su proceso de planificación.
porque la educadora lo que va a poder hacer es identificar la relación de estas finalidades y los aprendizajes esperados, tomando en cuenta que estos se favorecen en el trabajo sistemático y a lo largo de toda la educación preescolar. No se logran cabalmente con unas cuantas experiencias o actividades ocasionales. Tiene uno que estar insistiendo mucho en este trabajo. Cuando la educadora, por ejemplo, en los programas anteriores colocaba las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, pues también tiene que irle pensando qué va haciendo, porque tiene que apoyarse en otros materiales, por supuesto. Y una vez que hemos dado el nombre, que hemos dado las finalidades, los contenidos y las capacidades que se propician, tendrán que aparecer. Entonces se explica de manera sintética qué contenidos se abordan en el desarrollo de las situaciones didácticas, así como las capacidades o habilidades que los niños movilizan al realizar las actividades sugeridas. Por eso, un cuarto aspecto tendrán que ser las versiones. Si un primer aspecto fue el nombre y fueron las finalidades, el segundo, el tercer aspecto, los contenidos y capacidades que se propician, entonces el cuarto aspecto tendrán que ser las versiones. Cada propuesta de la situación didáctica está integrada en diferentes versiones, de 2 a 4, cuyas actividades pueden implicar mayor o menor complejidad para los niños, dependiendo de los distintos aspectos del conocimiento que se pretende adquirir o que se pretende que ellos adquieran. Cuando es pertinente, se destaca en un recuadro alguna recomendación didáctica, como lo estoy colocando en el libro de la educadora, relacionada con la actividad que se describe. También hay que describir el material. En cada versión de la propuesta se especifica ahí en el libro qué materiales se requieren, incluyendo algunas láminas didácticas o algunas imágenes de mi álbum de tercer grado, educación preescolar, cuando es necesario su uso. El mismo libro recomienda cómo organizar al grupo. En las actividades de cada versión, lo que se va especificando con un icono, si se trata, por ejemplo, de trabajo individual, si se trata de trabajo en parejas, si se trata de trabajo en equipos o con el grupo completo. Y lo que hay que recordar que las formas de organizar al grupo se relacionan con lo que se pretende propiciar que hagan los niños. Por ejemplo, si se trata de escuchar múltiples ideas, se recurre al trabajo colectivo. Si se quiere que cada niño reflexione y haga una reproducción o una producción propia, se opta por el trabajo personal. En el caso, por ejemplo, si se trata o se pretende, por ejemplo, que busquen estrategias de solución y confronten ideas que sean convenientes, reunirlos en pequeños grupos, o que sea conveniente o adecuado formarlos en binas. Es decir, las sugerencias que se van haciendo ahí están presentes. El hecho de que el trabajo, por ejemplo, en equipo resulte complejo para los niños no significa que hay que dejar de hacerlo. Por el contrario, en la medida en que se pongan en práctica diversas formas de trabajo, aprenderán a interactuar, aprenderán a escuchar a sus compañeros y a realizar actividades con relativa capacidad autónoma. Por eso lo que se va viendo es cómo se van a trabajar también los organizadores curriculares. Los organizadores curriculares, recuerden que tenemos los aprendizajes esperados, y en una parte que no es en la parte académica aparecen los organizadores curriculares. Por ejemplo, en desarrollo personal y social, en las áreas, al final de cada propuesta se especifica el organizador curricular del programa con el que se vincula principalmente. Y en lo que hay que tomar en cuenta, que una sola versión o una sola propuesta completa no son suficientes para abarcar todos los contenidos de un organizador curricular. Cada vez que involucre una o varias versiones de alguna propuesta, podrá valorar qué aspectos
temas o contenidos del programa de estudio desarrolla con sus alumnos y cómo avanzan respecto de los aprendizajes esperados. Todo esto está en el programa de educación preescolar. Es interesante lo que van proponiendo, lo que el equipo de la maestra Eva Moreno empezó a trabajar, porque empiezan las propuestas de situaciones didácticas en la finalidad de las versiones y las recomendaciones para su uso. Hay una pregunta que hacen que ¿por qué distintas versiones en una propuesta? Y la situación didáctica, por ejemplo, de la versión 1 en cada propuesta, plantea las experiencias básicas iniciales, pero no solo conciernen al primer grado. Si la educadora considera que con su grupo de segundo o tercer grado es necesario trabajar esa misma propuesta, será correcto. Entonces va a depender de la experiencia, diría yo, de la experiencia de los aprendizajes que traigan los niños y de sus posibilidades de participación, de su comprensión en función de lo que demandan las actividades, pero sobre todo de la intervención docente. Esto viene manejado en el libro de la educadora 2018. Se trata de situaciones de su grupo a lo largo del ciclo escolar y también en cualquier grado con aproximaciones diferentes o con un mismo contenido. Lo valioso de las diversas experiencias que implica llevar a cabo las actividades de cada versión, los motivos pueden ser variados. Por ejemplo, uno de los que coloca el libro, si elige la propuesta que se llama Juegos de Palabras para su grupo de tercer grado, no importa que durante los grados anteriores los niños hayan trabajado al respecto y tenido la oportunidad de decir, aprender y hasta crear adivinanzas, por ejemplo, porque no serán las mismas. Las adivinanzas pueden estar cambiando y hasta crear adivinanzas porque de hecho se trata de que sigan aprendiendo otras, no solo se pretende que enriquezca su acervo para jugar con el lenguaje, sino que los niños fortalezcan su capacidad de interés, su capacidad para inferir significados y relacionar características. En cambio, puede suceder que la educadora elija una propuesta que rebase las posibilidades cognitivas de sus alumnos y entonces lo que va a suceder ahí es que se tendrá que plantear toda una serie de preguntas, por ejemplo, como los significados, como las palabras, en fin, poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, hay una idea de que se puedan rebasar las capacidades cognitivas de sus alumnos. Hay una propuesta didáctica titulada Es lo mismo, Eric tiene 4 coches, que Eric perdió 4 coches, y entonces en esta propuesta empieza a abordar el planteamiento y la resolución de problemas cuando los niños todavía no tienen un razonable conocimiento del conteo, no cuentan colecciones de hasta 6 elementos, y en este caso lo recomendable es retomar algunas versiones de la propuesta ¿Cuántos son?, en la que se sugieren situaciones de conteo. Toda esta parte del conteo también recuerden que pues ustedes tienen que entrar en la parte teórica para retomar posteriormente la de los problemas, el conteo, el problema, y hay que tener presente que en la resolución de problemas siempre será necesario que los niños evoquen un conocimiento, el conteo de colecciones, por ejemplo, y lo utilicen para resolver el problema realizando acciones para las colecciones. Esta es una aproximación, maestras, sobre todo para las educadoras, de lo que van a ser las propuestas de las situaciones didácticas, donde en la parte del pensamiento matemático, juntar, separar, agregar, quitar, igualar, comparar, son conceptos que van apareciendo y los niños se enfrentan problemas para establecer la relación semántica entre los datos que sugiere el contexto del problema, la cual se manifiesta
en las acciones sobre las colecciones. Por eso, la variedad de propuestas que llevan a preguntar a la educadora, por ejemplo, ¿por qué no se trabajan todas las versiones de la misma propuesta en días consecutivos? Y esto lo que va a llevar es de que, bueno, pues no se pueden trabajar todas las versiones de manera consecutiva, porque en la medida en que una propuesta implica un contenido central, no es pedagógicamente adecuado suponer que los niños van a comprender si lo trabaja de principio a fin hasta agotarlo en días consecutivos. Por eso nosotros también aquí, con la revisión del libro de la educadora, pues yo no lo podría trabajar todo de continuum, es decir, de principio a fin, porque recurro al mismo concepto que se maneja en el libro. El aprendizaje es un proceso holístico por aproximaciones sucesivas en los niños. Y esto significa que en un momento del proceso del aprendizaje se trabaja con un aspecto del conocimiento al tiempo que en otro se retoma desde otra perspectiva. Por ello, en el libro de la educadora señalan que las diversas experiencias de aprendizaje que posibilitan que los niños vayan reconociendo los diferentes aspectos o significados de un conocimiento en particular se organicen en cada propuesta a través de varias versiones. Por lo tanto, es recomendable que la educadora vaya alternando no solo las propuestas de los campos de formación académica o áreas de desarrollo personal y social, sino también las versiones de cada una. El trabajo, por ejemplo, con una versión puede hacerse durante varias sesiones y al hacerse durante varias sesiones, lo que va a provocar es que surja una necesidad de considerar el tiempo que debe destinarse a las actividades, aparte de lo que éstas demandan a los niños y la forma en que la educadora organice el trabajo individual en parejas, en equipos o con todo el grupo. Lo importante es que los niños estén interesados. Vuelvo a la misma condición de ayer: motivación, interés, el aspecto de la psicología en la situación propuesta, por lo que en caso necesario la educadora puede proponer un pequeño cierre y anticipar que al día siguiente seguirán trabajando sobre lo que venían trabajando ese día. Por eso, si la educadora considera que la mayoría de los niños no lograron comprender lo que está en juego en una versión, a pesar de que trabajaron un par de días con esa misma versión, puede retomarla unas semanas después y observar lo que sucede, o bien valorar si es necesario trabajar más tiempo con esa versión o con una versión distinta. Y aquí me lleva a los aprendizajes esperados, cuando señalan los aprendizajes clave, que los aprendizajes esperados en la educación preescolar tienen 3 años para lograrse. No tienen que ver con el grado, sino que tienen que ver con el nivel. Y la pregunta es, ¿los niños leen y escriben? Y en las propuestas de las situaciones didácticas que se presentan ya en los apartados del libro de la educadora, se sugiere reiteradamente que los niños lean y escriban, lo cual no significa que aprendan a deletrear, a ejercitar o a trazar letras hasta aprender el abecedario para después formar sílabas y palabras. Desde una perspectiva que reconoce sus capacidades, se asume que los niños pequeños leen cuando exploran un libro, observan e interpretan su contenido en las imágenes, en los textos escritos, se fijan en los detalles, piensan o imaginan de qué trata y expresan sus ideas, o cuando toma el libro que alguien leyó para ellos y se lo cuentan a sus compañeros. Esas hipótesis o interpretaciones que hacen son actos de lectura no convencional, pero que muestran los procesos reflexivos, los procesos que le permiten reflexionar, que propician comprensión y construcción de conocimientos, de significados. Por eso yo sugiero que es importante escuchar al profesor Manuel Zabaleta, como lo he venido diciendo casi en cada una de mis intervenciones en estas videotransmisiones, porque solamente
como hablábamos de ayer, de esas situaciones auténticas o reales, Manuel Zabaleta sabe colocar las situaciones auténticas o reales en sus textos. Ahí nos reflejamos. Por eso esa autenticidad de la situación permite que en un tono la lectura le permita también al niño observar que a veces ahí encuentra cosas de su propia vida. Y cuando se trata de que los niños escriban, se espera que produzcan textos de acuerdo con sus posibilidades y recursos, fortalezcan el reconocimiento de la relación entre la palabra oral y su representación en situaciones que amplíen sus posibilidades comunicativas y les permitan recordar, informar, organizar sus ideas para realizar diversas acciones. Dictar al docente o a los compañeros, hacer listados o escribir textos sobre lo que experimenten o quieran saber, son actividades que los niños pueden hacer usando las formas de representación que están a su alcance, por ejemplo, dibujos, marcas diversas, trazos parecidos a las letras que empiezan a identificar, u otros intentos de escritura que en la medida que tengan experiencias con el uso de textos escritos, evolucionarán, aunque no lleguen en preescolar al conocimiento y dominio del sistema de escritura de manera convencional. Lo importante es que los niños tengan muchas experiencias con el lenguaje escrito y que a partir de ellas comprendan, por ejemplo, en qué circunstancias se usa, qué diferencias hay entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, cuáles son las propiedades del sistema de escritura, cómo se presta atención y se sigue la lectura en voz alta hecha por un adulto, cómo se conversa sobre el sentido de un texto, qué relación hay entre las imágenes y el contenido de un escrito, entre otros variados aspectos que la educadora genera a partir del propio libro de la educadora. Porque todo lo que vengo comentando con ustedes, maestras, maestros, está en el libro de la educadora 2018. Siento que este es un proceso de estudio, es un proceso de acercamiento. Esta es la quinta sesión tratando el libro de la educadora. Después vienen los campos de formación académica, las áreas del desarrollo personal y social y el manejo de las situaciones didácticas. De tal forma que en 5 sesiones hemos avanzado en el conocimiento del libro de la educadora 2018. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Les pido por favor, no puedo compartir, denle ahí abajo compartir, mándenlo a sus grupos, distribúyanlo ustedes. Yo ya nada más estoy esperando los cientos, perdón, puede sonar jactancioso, pero ya miles de vistas que le dan y reproducciones a estas videotransmisiones. Un saludo para todos los centros de maestros del Valle de México y del Valle de Toluca. El trabajo que hacen es maravilloso. Hoy platicaba yo con la maestra Alejandra Cardona, que es asesora en Centro de Maestros en Naucalpan, y me dice que el sábado inicia un curso de aprendizajes clave. Yo el día 17 de julio estoy en Grupo Loga, voy a trabajar con la maestra Patricia Ganem, una de las grandes maestras mexicanas, sin menospreciar a nadie y a ninguna de mis amigas y maestras. Pero voy a estar trabajando en el Grupo Loga con la maestra Patricia Ganem, aprendizajes clave, así es que inscríbanse en Grupo Loga. Y estamos para servirles, maestros. Muy buenas noches. Hasta mañana continuamos la sesión 6 del libro de la educadora. Muy buenas noches. Hasta mañana.